quiero invitarle que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, al capítulo 5. Tenemos 4 evangelios. El Evangelio de Mateo, que fue un evangelio que Mateo le escribió para los judíos. Por eso muchas expresiones, términos, son muy conocidos por los judíos, mientras que Lucas presenta ese evangelio de una manera diferente. Es una sinopsis que da acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de hacia un personaje llamado Teófilo que quería saber más de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Marcos escribe su evangelio para los romanos. Juan presenta al Señor Jesucristo desde una perspectiva diferente. Y él lo dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De ahí que los 4 evangelios, aunque los 4 hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, tienen un enfoque un poco diferente. Y digo esto porque cuando comenzamos a hablar de la bienaventuranza, por ejemplo, en la primera bienaventuranza, Mateo usa mucho el término el reino de los cielos. No usa el reino de Dios. ¿Por qué esto? Porque los judíos eran muy temerosos de pronunciar el nombre de Dios, Yahvé. Entonces, por eso Mateo mayormente usa el término el reino de los cielos en lugar de usar el reino de Dios. Así que, hermano, vamos a leer en Mateo capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Oremos. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia, reconociendo, oh Dios, nuestra insuficiencia, reconociendo, Señor, que somos indignos de tomar tu santa y bendita palabra en nuestra boca. ¿Quién es tu siervo, Señor, siendo un hombre pecador, para hablar, Señor, de estas verdades? Ciertamente, Señor, soy insuficiente para hablar de tu palabra, tú conociendo, Señor, mi condición. Por eso es necesario, oh Dios, que tú me llenes, Señor, de la presencia de tu Santo Espíritu, de que sea tú quien me dirija en la exposición de esta exposición, oh Dios, y que tu palabra hable primeramente a tu siervo, y después, Señor, a los oyentes aquí presentes. Padre, glorifícate, oh Dios, en medio de tu pueblo. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén, amén. Hermano, esta es la 4ª exposición acerca del Sermón del Monte. Como dijimos en exposiciones anteriores, el Sermón del Monte ha sido o es el sermón más grande que labios humanos jamás hayan pronunciado y también que oídos hayan escuchado. Nadie en la historia habló como habló Jesús. Y este discurso del Señor sobresale por mucho sobre los grandes discursos que se han pronunciado en la historia de la humanidad. Y los hombres, cuando escuchaban al Señor Jesucristo hablar, predicar, ellos se admiraban de su doctrina.
porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Hermanos, y es por eso que al nosotros venir y abrir la palabra de Dios delante de ustedes, lo hacemos con un gran temor reverente, sabiendo que vamos a hablar, vamos a exponer la palabra de aquel que es 3 veces santo, de aquel que nunca pudo haber sido inculpado o culpado de pecado alguno. Porque en una ocasión él dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién me acusa de pecado? Nadie jamás se atrevió con elementos de juicio, con pruebas que pudieran incriminar al Señor, presentar alguna, porque nunca hubo pecado en él, nunca hubo engaño en su boca. Y la trascendencia que tiene el Sermón del Monte, como todas las palabras del Señor, es que el Señor Jesucristo está hablando de Él mismo. Por primera vez se levanta un maestro, que Él es el maestro, pero también es tema de lo que está diciendo. Y es que todas las escrituras hablan acerca de Él. Hermano, esto es maravilloso, que alguien esté enseñando acerca de sí mismo, que el tema que Él esté enseñando sea de Él. Eso solamente podemos verlo en nuestro Señor Jesucristo. Todas las escrituras hablan de Él. Él es el tema de la Biblia, pero también Él fue el maestro. Aquel que cuando enseñaba, la gente se admiraba, porque podían comprobar que lo que Él enseñaba, Él lo vivía. Hermano, a diferencia de muchos de nosotros. De hecho, hoy vamos a hablar de esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. Y me cuesta mucho hablar de esta bienaventuranza, porque si hay un talón de Aquiles en mi vida, es esta bienaventuranza. Le hablaba a un hermano anoche y le decía: qué difícil es tú tener que presentarte delante de una congregación y hablar de un tema que a ti te gustaría saltártelo. Hablar de un tema donde tú sabes que te falta mucho por alcanzar. Hermano, y esa es mi realidad. Yo no sé cuál es tu realidad. Yo no voy a decir como algunos dirían: yo soy manso, yo soy humilde, ¿verdad? Ahora, si alguien lo diría, yo pienso que en ese mismo momento deja de ser humilde, deja de ser manso. Pero en realidad tengo que reconocer que quizá dentro de todo lo presente aquí en esta tarde, el menos indicado para hablar de esta bienaventuranza soy yo. Hermano, y esto no es una falsa humildad. No estoy apelando a una falsa humildad. Es algo con lo cual el Señor tiene que trabajar grandemente en mi vida. Ahora miren algo al hablar de esta tercera bienaventuranza. Esta bienaventuranza se diferencia de las dos bienaventuranzas pasadas, en que las dos bienaventuranzas pasadas que tratamos, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de una persona que reconoce su bajeza espiritual, de su indignidad espiritual, de una persona que es un mendigo espiritual, que no merece nada de Dios. Eso es un pobre en espíritu. Es una persona que reconoce que es un don nadie. Hermano, hasta ese punto debemos, hermano, rebajarnos en nuestra pobreza espiritual, en reconocer que somos nada.
es como cuando Mefibosé estuvo frente a David. Lo mandó a buscar de allí, de la tierra de Lodebar, de la casa de Masquil. Este hombre estaba totalmente en la pobreza, en la indigencia. Y cuando el rey lo manda a buscar, Mefibosé confiesa y le dice al rey: ¿quién soy yo para que mandara a buscar este perro muerto? Hermanos, eso realmente somos nosotros. Hasta ese punto debemos llegar en nuestra pobreza espiritual. Mefibosé se consideró delante de David un perro muerto. Y yo sé que esta bienaventuranza es ofensiva a la psicología moderna, porque la psicología moderna trata de exaltar el ego, la dignidad de la persona. Pero hermanos, el sermón del monte realmente nos destroza. El sermón del monte nos lleva a una condición así. Debemos reconocer nuestra pobreza espiritual delante de Dios. Pero la segunda bienaventuranza, después de haber reconocido nuestra pobreza espiritual, nos dice el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, consolación. Es decir, después que hemos reconocido nuestra indigencia, nuestra pobreza espiritual, esto nos lleva a llorar por nuestros pecados. Esto debe llevarnos a una contrición tal que debemos llorar por nuestro estado pecaminoso. Y hermanos, y lo vemos allí en la experiencia de David. David, después de haber pecado con Betsabé y de haber hecho todo lo que hizo, vemos en el Salmo 51 que él expresa esa tristeza. Su corazón estaba contrito, estaba humillado delante de Dios. Su pecado no encubrió, como dice en el Salmo 32, mas lo declaró a Dios. Hermano, cuando somos pobres en espíritu, entonces debemos llorar por nuestros pecados. No debemos ocultar el pecado. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Ahora, estas dos bienaventuranzas, vemos ahora aquí que la tercera bienaventuranza marca una transición, o hay un contraste entre estas dos primeras bienaventuranzas. Hermano, es que la bienaventuranza, aún este sermón del monte, yo lo considero como una gran torre espiritual, que mientras más plantas vamos poniendo, más piso vamos agregando, nos vamos acercando más a lo que Dios quiere de nosotros. Esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos, dice el Señor, y agrega una bendición: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Marca una diferencia con la demás, o las dos primeras bienaventuranzas. Las dos primeras bienaventuranzas conlleva una acción que nosotros debemos tomar. O sea, hay una participación nuestra ¿en qué? En ser pobre en espíritu y en llorar por nuestro pecado. Más esta bienaventuranza es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vamos a ver en el tiempo que tenemos por delante qué es, según la Biblia, ser manso. ¿Qué es ser manso? En segundo lugar, vamos a ver tres ilustraciones de personajes que fueron mansos y reacciones que ellos tuvieron en determinadas situaciones en su vida. Y por último, vamos a ver la herencia de los mansos. ¿Cuál es la herencia de los mansos?
Bueno, esta palabra manso viene de un vocablo en el original griego llamado prausera. Y también la palabra mansedumbre el adjetivo es la palabra prautes. Y se encuentra esta palabra manso solamente 4 veces en el Nuevo Testamento, mientras que en la Septuaginta, es decir, la versión del hebreo hacia el griego, se encuentra unas 19 veces. Y he tomado la definición que da el doctor Evis Luis Carballosa a esta palabra manso. Dice el doctor Carballosa lo siguiente, que es la actitud humilde y gentil que se expresa a sí misma en una sumisión paciente ante la ofensa, libre de malicia y deseo de venganza. Ahora bien, dice Carballosa que es una actitud donde se expresa a sí misma ante situaciones de que uno está libre de malicia, deseo de venganza y una sumisión paciente. Una persona mansa, esa es su actitud hacia lo demás. No trata de vengarse ante situaciones o ante males que le hayan hecho. Una persona que es mansa está libre de malicia. Y una persona que es mansa se somete de una manera voluntaria y su sumisión es paciente. Ahora bien, mis hermanos, según la Biblia, vamos a ver con ejemplo práctico qué es la mansedumbre. El mundo tiene un concepto errado de lo que esta palabra significa. Para el mundo, una persona mansa es una persona falta de carácter. Es una persona débil. Para el mundo, una persona mansa es una persona que rebaja su hombría y su dignidad. Es una persona que se somete servilmente a los demás sin poner ningún tipo de resistencia. Así ve el mundo a las personas mansas. Por eso, este sermón del monte y la bienaventuranza estaba provocando, vamos a decir, una revolución en aquellos que lo estaban escuchando. Nos imaginamos los interlocutores que el Señor tenía allí enfrente de ellos en esta montaña. El Señor le dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, y ahora le dice, bienaventurados los mansos. Bueno, nos imaginamos que allí en esa multitud habían varios celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Era una secta dentro de los judíos que procuraban la liberación del pueblo de Israel, es decir, la independencia nacional de Israel del yugo de los romanos. Y estos celotes querían sacar a los romanos por medio de las armas, es decir, eran violentos. Y cuando los celotes escuchan a lo mejor esto, ¿cómo? Bienaventurados los mansos. Esto va contrariamente a nuestra doctrina, a las cosas que creemos. Hermanos, como son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero evangelio va en contra de lo que este mundo cree y piensa, va en contra de la filosofía de este mundo. Hermanos, y cuando nosotros comenzamos a coincidir con el mundo, con la filosofía de este mundo, es preocupante entonces, porque la iglesia no debe coincidir con el mundo. Este mundo que es gobernado, que es dirigido por Satanás, que su sistema de educación es satánico, donde las entidades demoníacas están dirigiendo todo lo que es la estructura de este mundo. Si la iglesia comienza a coincidir con el mundo, es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque deberíamos estar en oposición.
Y el mensaje del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte es totalmente opuesto a las concesiones o a la filosofía de la gente que le estaba escuchando. Pienso que es motivo de nosotros examinarnos, de la iglesia de hoy examinarse, y si están habiendo tantos puntos de coincidencia con el mundo, hermanos, solamente hay un diagnóstico posible, y es que nosotros no estemos siendo o amoldeando a lo que es este mundo. El Señor fue claro, o es claro en su palabra cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, la voluntad, hermano, del Padre no está en él. Todo aquel que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, la filosofía del mundo es totalmente contraria. La filosofía del mundo es demoníaca y es contraria a la iglesia del Señor. Por eso, la palabra de Jesús, cuando el Señor Jesús predicaba, aunque muchas veces la multitud le seguían, vemos que poco a poco le fueron abandonando. Hasta aquel punto, ¿cuántos llegaron a la cruz con el Señor Jesucristo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuántos de los seguidores o de los supuestos seguidores estuvieron con el Señor allí en la cruz? Y es que en la medida que nosotros nos vayamos identificando con la cruz, nos vamos a ir alejando del mundo. Ahora, en la medida en que nos vayamos acercando al mundo, nos vamos a ir alejando de la cruz. Hermano, el mensaje de la cruz era un mensaje que era locura. Los romanos no podían entender eso. Se burlaban de la cruz. Los griegos también se burlaban de la cruz. Un rey crucificado. Ahora, volviendo a esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos, dice el Señor. Una persona mansa es una persona que se somete al Señor primeramente y a su palabra. Una persona mansa no es una persona que anda buscando cómo salirse de la voluntad de Dios o cómo justificar aquellos textos que le hablan claramente. Trata de esquipearlo, un término nuevo, no sé, ustedes saben. Trata como de salirse de ello, de buscar una vuelta corta para no obedecer la palabra de Dios. Hermano, el que es manso se somete a Dios y a su palabra. Quiero ver 3 ilustraciones de hombres que fueron mansos y que la palabra de Dios testifica de su mansedumbre y que deben ser un ejemplo para nosotros. El primero de ellos es Abraham. Abraham fue un hombre manso, un hombre que la palabra de Dios testifica de él como manso. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 13. Es interesante lo que ocurre ahí. Todos sabemos que Abraham había salido de allí de la tierra de Ur, de los caldeos, con su esposa y también con un sobrino llamado Lot. ¿Y qué ocurre? Que en el camino, en este trayecto hacia la Canaán, Lot fue prosperando y también Abraham también fue prosperando. A tal punto que el ganado de Lot fue aumentando y el de Abraham también. Y llegó un momento en que la tierra no era suficiente para ambos y había pleitos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham.
Y dice el verso 5 de Génesis capítulo 13, dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tienda. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus propiedades eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Perdón, Abraham, todavía el nombre no le había sido cambiado. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuere a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Miren aquí un hombre que es un ejemplo de mansedumbre. Abraham, o Abraham, que le fue cambiado luego el nombre. Hay una dificultad, hay un pleito entre los pastores de él y los pastores de Lot. ¿Cómo resolver esta dificultad? Abraham se mostró manso. Abraham puso a Lot a escoger. Abraham no quería pleito, no quería contienda con su sobrino Lot. Él valoró el lazo familiar entre ambos. Él valoró el hecho de que Lot era su sobrino y lo puso a escoger. Ahora, hermanos, si Abraham no hubiera sido una persona mansa, él fácilmente pudo haber usado en primer lugar el derecho que tenía sobre Lot y sobre la promesa que Dios le había hecho a él. Lot fue como un pegado, ¿verdad?, que se pegó a Abraham. Dios fue a Abraham, no llamó a Lot. Lot acompañó a Abraham. Por lo tanto, si alguien tenía el derecho de escoger, era Abraham. Pero él no usó ese derecho, vamos a decir, para pisotear a Lot, sino que él puso a Lot a escoger. Una persona mansa no usa de su derecho para pisotear, para imponerse sobre el otro. No, Abraham le dijo a Lot, mira, somos familia. Y aquí toda la tierra está delante de ti. Si tú escoges a la izquierda, yo voy a coger a la derecha. No debemos pleitear sobre este asunto. Abraham no usó de su derecho, aunque sí tenía derecho, ¿verdad?, para él escoger, ya sea porque era el tío de Lot, ya sea porque Dios le había dado la promesa a él. Sin embargo, él no usó de ese derecho, mostrando así su mansedumbre. Ahora, hermano, ¿qué de nosotros? Muchas veces nosotros usamos de nuestro derecho para aplastar, para pisotear a los demás, a los que son más débiles. Realmente Lot estaba en una posición de debilidad frente a Abraham. Pero muchas veces nosotros decimos, este es mi derecho y yo lo defiendo por encima de todas las cosas. Recuerdo una vez había una disputa entre dos hermanos y uno dijo del otro, yo no le voy a dejar lo que es mío a este filisteo. Pero resulta
que ese hermano que él le llamó Filiteo era más santo y más consagrado que él. Hermanos, cuando haya dificultades entre nosotros, y de hecho la van a haber, siempre van a haber dificultades, van a haber pleitos, y esto es necesario, van a haber a veces divisiones, y esto es necesario para que se manifieste lo que son aprobados. Nuestra actitud debe ser una actitud de mansedumbre. Dice el Señor que son bienaventurados los mansos. Ya ustedes saben el resto de la historia. Abraham se quedó tranquilo, dejó que Lot decidiera, y decidió, por cierto, mal, porque él vio aquella llanura. Pero aquella llanura, allí estaban dos ciudades sumamente corrompidas, dos ciudades que blasfeman, dos ciudades que Dios un día decidió destruir porque la suciedad de su pecado habían subido delante de la presencia de Dios, Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra de Dios que cada día Lot iba acercando su tienda hacia estas ciudades. Eligió mal, eligió por el mundo, como muchas veces nosotros, en el afán de defender nuestros derechos, también elegimos mal. Hermano, Abraham ciertamente es un ejemplo de lo que debe ser un creyente que vive en mansedumbre. Nosotros hemos sido llamados, hermano, a ser mansos. De hecho, la mansedumbre es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, como lo vemos en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, hermano, no hay limitación para nosotros ser mansos. Nuestra vida debe caracterizarse por una vida de mansedumbre, de humillación, de humildad, de sometimiento. Ahora quiero, antes de proseguir, que ser manso, y que va contrario al concepto de este mundo, porque muchas personas en la historia, si yo menciono su nombre, usted diría, no fueron mansos. Sin embargo, fueron personas mansas, fueron personas piadosas. Y viene a mi mente nombres como lo de Martín Lutero, como lo de Juan Calvino, como lo de Juan No o John No. Cuando uno ve la vida de estos hombres y los agresivos que ellos fueron al momento de defender sus convicciones, alguien podría decir, no, estos no fueron mansos, estos fueron guerreros, pero no fueron personas mansas. Y yo creo que muchos de ellos han sido juzgados mal por la historia y por muchos de nosotros. Yo mismo tenía un concepto acerca de Juan Calvino, y que cuando he ido entrándome en la piedad de este hombre, veo un hombre diferente, que veo un hombre que aunque fue combativo por las cosas que él creía, pero también fue un hombre manso por la vida piadosa y de humillación y de mansedumbre que vivió. Hermano, eso es lo que se llama un balance entre la teología y la vida cristiana práctica. Yo pienso que Juan Calvino encierra esto, como también Martín Lutero. Pero el personaje que más me llama la atención fue Juan Not. Juan Not, uno de los reformadores de la iglesia, fue un hombre sumamente manso y piadoso y humilde. Pero hay cosas que él hizo que no parecieran de ser un hombre manso. Le voy a citar a dos solamente. En una ocasión, 3 casos le voy a citar. En una ocasión, Juan Not supo de un sacerdote, ¿verdad?, que era un hombre promiscuo, era un hombre sumamente corrupto. Y una vez, porque vivía con las mujeres de los hombres de aquel lugar. Y Juan Not, de alguna manera u otra,
aprobó o participó de la muerte de ese hombre, porque ese hombre también estaba persiguiendo y dándole muerte a los cristianos. Uno diría, wow, pero ese hombre fue un hombre manso. Hermano, cuando uno ve la vida de Juan Nock, por eso la vida de un hombre no puede realmente juzgarse por algún hecho específico de su vida. Nosotros tendemos a juzgar la persona por una sola mala acción en su vida. Así es la naturaleza humana, así somos nosotros. Una persona comete un día una mala acción y ya lo tachamos. Sin embargo, no somos capaces de ver en completo la vida de esa persona. Otra acción de Juan Nock que recuerdo que dictan de lo que era un hombre manso, sin embargo, fue un hombre manso. En una ocasión él iba prisionero por causa de su fe en un barco. Y de repente la tripulación del barco, los marineros, mandan a subir todos los presos. Y entre ellos estaba Juan Nock. Y ellos tenían allí una estatua de una virgen a la cual le iban a hacer culto. Y le pidieron a los prisioneros que se arrodillaran, que la veneraran. Aquel hombre, Juan Nock, que era un hombre sumamente fuerte, le dijo a aquellos marineros: ni me arrodillo ni la adoro. Ustedes van a ver lo que voy a hacer con ella. La agarró y la tiró al mar. Si es verdad que ella puede salvar, que se salve. Era un hombre, además de ser un hombre violento también, era un hombre manso. La última acción es que un día, frente a la María la sanguinaria, o María Tudor, la reina de Inglaterra, aquella mujer fue cruel contra los cristianos. Lo perseguía, lo mandaba a matar. Y un día Juan Nock le dijo: al infierno te irá en esa condición. Era un hombre que no tenía miedo. Sin embargo, uno ve este hombre en todo su contexto. Nosotros encontramos allí un hombre manso y un hombre piadoso. Ahora, el segundo caso que quiero presentarle en la Biblia de un hombre manso es el caso de Moisés. A tal punto que él dice de sí mismo que no hubo un hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Moisés fue un hombre sumamente manso. Y vamos a ver algunos episodios en la vida de Moisés donde él muestra esta mansedumbre. Vamos al libro de Números, al capítulo 12. Allí hay un caso donde Moisés puso de manifiesto su mansedumbre. Pues su hermana y su hermano, un día ellos murmuraron contra él. Y esa murmuración, quien la escuchó fue Dios. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque nuestras murmuraciones es Dios que la oye. Y si hay un problema grave entre nosotros, y me incluyo, los evangélicos, es que somos muy dados a la murmuración. Y cuando nosotros murmuramos, lo hacemos ante la presencia de Dios. Oigan lo que dice aquí en Números capítulo 12. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, te apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel,
en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjense, hermano, estos dos hermanos, y quien aparece en verdad es María, murmurando con Aarón. Es María la que comienza a hablar de esta mujer cusita, pero debemos saber algo, hermano, que inmediatamente nosotros prestamos nuestro oído a una murmuración, nos hacemos cómplices de ese pecado. No importa, hermano, lo que sea, no importa de quién usted está hablando, si esa persona no está ahí presente, usted está también pecando. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuántas veces hay personas que nos llaman para contarnos algo acerca de un tercero? Y aunque usted no opine, y aunque usted trate de mantenerse neutral, el hecho de usted oírlo, ya usted es culpable del pecado de la murmuración. ¿Se entiende? El hecho de yo prestarle oído, ya soy culpable de ese pecado. No, espérate un momentico. Tú vas a hablar de fulano. Vamos a hacer una llamada de conferencia, ven, porque sería bueno que él también escuchara lo que tú vas a decir acerca de él. No, poné así. No, pues también, pues mejor no hablemos de fulano, de sutano, de perencejo. Pero hermano, Dios estaba ahí escuchando la conversación entre María y Aarón. Moisés no sabía nada, pero miren la reacción de un hombre manso como Moisés. Cuando Dios dice lo que va a hacer con ellos, a María la saca del campamento, 7 días leprosa, Moisés interviene por ella. Moisés no le pidió a Dios, castígala por más, por hablar contra tu siervo. Moisés no le pidió a Dios, ¿por qué también no castiga a Aarón? No, Moisés varias veces lo vemos interviniendo. Aunque él es el afectado, lo vemos interviniendo a favor de aquellos que lo han afrentado. Hermano, eso hace una persona mansa. Nosotros vemos la reacción de Moisés. Dice el verso 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes. Ahora, hay algún evangélico que diría, te ruego, oh Dios, que no sea una semana, dale un año con esa lepra. Yo escucho evangélicos por ahí decir, cuidado si tocáis al ungido de Jehová y maldicen, porque si toca al ungido de Jehová está bajo maldición. No, hermano, no debe haber en nosotros un espíritu de venganza. Moisés fue un hombre, así él no buscó vengarse en ningún momento. La segunda reacción de Moisés ante otro caso, que está en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 14, nosotros vemos que dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer y a espada? Y que mueras mujeres, nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Este episodio se trata de cuando envían 12 espías a explorar la tierra.
Y de los 12 espías vienen 10 espías con un informe negativo acerca de los moradores que habitaban aquella tierra. Cuando ellos dan este informe, el pueblo de Israel comienza a llorar, comienza a gritar, comienza a quejarse contra Moisés y Aarón y amenazan con quitarlo y poner capitanes que lo regresen a Egipto. Pero no solamente eso, más adelante vemos que tratan de apedrearlo. Hermanos, ¿cómo será la vida de los líderes? ¿Cómo será la vida de los líderes? Porque la verdad es que Moisés y Aarón le aguantaron tantas cosas a este pueblo que el mismo Dios quería destruir al pueblo. Pero Moisés de nuevo muestra su mansedumbre, pidiéndole a Dios que no haga eso, porque ¿qué van a decir los egipcios? Que sacaste de pueblo de allí de Egipto para hacerlo morir en el desierto. Vemos a Moisés de nuevo interviniendo por el pueblo, a pesar del pueblo amenazar con destituirlo y apedrearlo. Moisés, hermano, es un modelo de lo que es un hombre manso. No vemos aquí ninguna actitud de Moisés de pedir juicio de parte de Dios para ellos, sino todo lo contrario. Él interviene para que Dios no destruyese a este pueblo. Hemos visto dos reacciones de Moisés ante circunstancias que él, como humano o como pecador, pudo haber pedido de que Dios lo vengara, que Dios lo vindicara. Sin embargo, Moisés no hizo eso. Moisés intervino a favor del pueblo. Ahora, hermano, vamos a ver una tercera reacción de Moisés. Y esta reacción podría ser calificada como negativa. Usted diría, esta no es la reacción de un hombre manso. Vamos a Éxodo, al capítulo 32, y solamente voy a mencionar la historia y vamos a ver 2 versículos. Resulta que mientras Moisés estaba allí en el monte Sinaí, Dios le estaba entregando la ley, había dejado el pueblo a cargo de Aarón, y el pueblo llega a Aarón y le pide que le hagan dioses porque este Moisés ya no se sabía de él. Y Aarón oye al pueblo y manda a buscar todo el oro que hubiera allí, salsillo, anillo y toda la cosa, y hace un horno de fundición y forma la figura de un becerro de oro. Hermano, es interesante esta historia, porque es el pueblo que está dirigiendo a Aarón. Es el pueblo que le dice a Aarón lo que quiere. Hermano, y es triste, pero muchas veces hay iglesias donde se le dice a los dirigentes, a los ancianos, qué es lo que se quiere que se haga. Y no debe ser así, debe ser al revés. Moisés había dejado a Aarón sobre esta tremenda responsabilidad, pero él escuchó al pueblo y trató de complacer al pueblo en lo que le había pedido. ¿Qué pasa? Mientras Moisés desciende del monte, hay alarido allí en el campamento. Josué dice, oye, hay pleitos. No, Moisés dice, no, allí lo que hay es fiesta, allí lo que hay es danza. Allí esta gente tan entregada, tan desenfrenada. Y cuando Moisés llega al campamento, dice el versículo 19, oigan la reacción de Moisés en el versículo 19 de Éxodo 32. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó la tabla de sus manos y la quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Es esa la reacción de un hombre manso. Hermanos, aún en esta acción Moisés
no dejó de ser manso. Y es que hay un punto en el hombre de Dios que por más manso que sea, no puede capitular en su celo por Dios. Oigan bien, la mansedumbre también tiene límite. Por más manso que seamos, no debemos capitular en nuestro celo por Dios. Y yo creo que muchos líderes hoy han capitulado en su celo por Dios, en su celo por la iglesia del Señor. El pueblo se había corrompido porque Aarón se lo permitió, dice la palabra de Dios. Aarón se lo permitió, pero cuando Moisés desciende, Moisés agarra aquel becerro, lo muele allí en el fuego, lo tira a las aguas y se lo hace beber. Tráguense su pecado. Hermanos, aún hermanos seamos mansos, no debemos capitular en lo que es nuestro celo por Dios, en el celo que debe haber en nosotros por la iglesia del Señor. Alguien podría decir acerca de un líder así: es un retrógrada, es un líder demasiado duro, es un líder sin compasión. Alguien podría juzgar mal a Moisés por esta acción y decir que no fue un hombre manso. No, Moisés no dejó de ser manso a pesar de juzgar al pueblo de esta manera. Vamos a ver nuestro último personaje, ya el tiempo se ha ido. Pero quisiera decir, hermano, hay veces que nosotros queremos ser tan manso, que llegamos a ser permisivos. A veces llegamos a ser tan manso, que los enemigos de Dios tratamos de complacerlo, aunque eso vaya en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y cuando eso pasa, hemos perdido el celo de Dios en nuestra vida. La última ilustración que quiero presentar, y la dejé de última por la importancia que tiene, es nuestro Señor Jesucristo como un modelo de mansedumbre. Fue el que dijo en Mateo capítulo 5, versos 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, el Señor aquí se presenta como el modelo más perfecto, y de hecho lo es el modelo más perfecto de lo que es el manso y humilde de corazón. Y Él dice: aprended de mí. Hermano, yo no puedo decir eso. Aprended de mí. No. Pablo se atreve a decirlo: imitadme a mí, pero así como yo imito a Cristo. O sea, en las cosas que yo imito a Cristo, imítenme. Entonces, yo no puedo pararme a decirle aquí. Por eso uno tiene que cuidarse de hablar de sí mismo desde el púlpito. ¿Quiénes somos nosotros? En alguna parte, alguna falla se le encuentra a nosotros. Por eso el predicador nunca debe hablar de sí mismo. Pablo nunca habló de sí mismo. Hermano, tenemos que tener cuidado cuando nos presentamos aquí y presentar ciertas virtudes acerca de nosotros o de nuestra familia, o que yo hago esto, que yo hago lo otro. Miren, dice Charles Spurgeon que aún en nuestras acciones, que parecen ser las más buenas, están contaminadas por el pecado. Oigan bien,
aún en la bondad que nosotros expresamos, en las buenas obras que nosotros hacemos, hermano, el pecado está ahí. El pecado está ahí. Por eso no hay nadie bueno, ni tan solo uno. Evitemos proclamar nuestras virtudes delante de los demás, porque qué vergonzoso es que más adelante la gente se dé cuenta que no es así. Ahora, el Señor Jesucristo sí se presenta, aquí dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo es el ejemplo más supremo de lo que es la mansedumbre. Pedro dice en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 3 al 11, vamos a ese texto, primera de Pedro, capítulo 2, verso del 3, no, mejor vamos a leer del 21 al 23. Primera de Pedro, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, miren el ejemplo que nos dejó el Señor. Este es un ejemplo de mansedumbre. Dice Pedro que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor, cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, Él no respondió con amenaza. Por eso es que dice allí en Filipenses que acerca de ese ejemplo del Señor, Él dice Pablo allá a los filipenses, que Él se humilló hasta lo sumo. El Señor se despojó, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermano, el Señor es el perfecto ejemplo de lo que es una persona mansa. Él tenía todo el poder. De hecho, cuando Él fueron a apresarlo, que Pedro sacó una espada para defender al Señor y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Malco, Pedro dijo: no, yo podía pedirle a mi Padre que me mande una legión de ángeles, pero el Señor no usó de ese poder. Hermano, el ejemplo del Señor es elocuente. A veces nosotros usamos de nuestro poder para pisotear a los demás, y eso no hay que verlo allá afuera. Aún en la misma iglesia a veces nosotros usamos ese poder. No podemos decir, porque yo aquí, yo soy, tú no sabes todo lo que yo he hecho por esta iglesia, yo soy el que doy más ofrenda, o yo soy miembro fundador de esta iglesia, a mí hay que reconocerme mi lugar. Usted no tiene lugar, yo no tengo ningún lugar, hermanos. No debemos usar nuestro poder para mancillar y para humillar a los demás. El Señor no usó todas las prerrogativas que tenía como Dios, sino dice la palabra que se humilló hasta lo sumo. Hermano, vamos a dejarlo para aquí, pero hay una bendición, dice el Señor, hay una promesa que para aquellos que son mansos, dice que heredarán la tierra. Hermanos, nosotros ya de hecho el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Un día, hermano, el Señor nos va a poner a cargo de muchas cosas en su administración aquí en la tierra. A él, que hermano, le va a designar quizá tal ciudad, tú vas a ser gobernador de ahí, tú vas a ser de aquí. Los mansos, dice aquí, heredarán la tierra, y tiene su base en lo que David expresa allí en el Salmo
37. El tiempo se fue, no puedo seguir, vamos a orar, pero hermano, que el Señor nos ayude a, como dice aquí el Señor en esta bienaventuranza, a ser manso, que aprendamos del Señor la mansedumbre. No, de mí no la van a aprender, soy muy malo, he repetido y siempre estoy reaprobando esa materia, pero el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, tú conoces, Señor, mi corazón. Tú sabes, Señor, cuánto necesito trabajar, Señor, esta virtud en mi vida. Oh Señor, ayúdame, Señor. Que tu gracia me ayude cada día, Señor, a poder ser una persona mansa y así manifestar, Señor, tu gloria a través de mi vida. Igualmente, mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, ayúdalos, Señor, a ser manso y humilde de corazón. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.